Padre bueno, Padre Santo, gracias por su amor, su misericordia, gracias porque nuevamente nos da esta oportunidad de poder seguir profundizando, revisando esta línea cronológica en el tiempo del siglo XX, donde podemos ver, Señor, lo que ocurrió en nuestra nación, lo que empezó a gestarse en medio de la sociedad, y sobre todo, Señor, con hombres tanto que, con virtudes y también con sus luchas, Señor, en donde vemos de que posteriormente se ve reflejado lo que hoy en día vemos como está la actualidad en las iglesias evangélicas aquí en nuestra nación. Le pedimos, Señor, que nos dé eh, este buen entendimiento y sobre todo, Señor, una buena conciencia en poder ver de forma objetiva, Señor, los defectos, lo que posiblemente definieron, Señor, lo que más adelante en la historia se ve en los y en este tiempo también, Señor, lo que se ve reflejado en la salud de la iglesia aquí en Chile. Ayúdenos a poder revisarlo y poder también, Señor, ser honestos y objetivos, Señor, en nuestros juicios. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos logrado avanzar bastante en el tiempo, sobre todo en esta fecha, llegando ya al siglo XX, marcado, hermanos, por prácticamente el terremoto de 1906, que marcó un antes y un después en nuestra nación, y sobre todo un despertar puntualmente en el movimiento evangélico. Esto detonó una fuerte necesidad espiritual, juntos con otros factores sociales que ya de estas fechas empiezan a escucharse. Y esto definió puntualmente el ambiente de Chile. Polarización, ciertas palabras que tal vez hoy en día están muy en una retórica, ¿cierto? Sobre todo en la política. Concepto de burguesía, concepto de el proletariado, lucha de clases, la clase obrera. Todas estas palabras, ¿cierto? Van a ser, este diccionario puntualmente va a ser eh, parte de la retórica del siglo XX. Pero también estos factores álgidos beneficiaron, por así decirlo, ¿cierto? Desde un punto de vista estadístico, el movimiento evangélico en general. Fue así como se gestó. La fecha que estamos profundizando, mis hermanos, es 1906, 1907, hasta el 1909, 1910. Principalmente con la iglesia que estamos a nosotros analizando, la iglesia metodista en Valparaíso del pastor Willis Hoover, un metodista episcopal que no pasó desapercibido por su estadía en Chile, primeramente en Iquique y posteriormente en Valparaíso. Marcó una huella que generó un revuelo en el ambiente religioso, protestante, evangélico. Ya la cosa de aquí pasamos, recordemos que pasamos de canutos ya a llamarlo evangélico, ¿cierto? Pero el evangélico hoy en día ya, y ya en esta fecha, va a empezar a detonarse de que hay que hacer distinciones dentro del movimiento evangélico, porque el movimiento pentecostal abarcó prácticamente el 80% de la cantidad total de los protestantes aquí en Chile. Entonces, y hay unos ajustes, ¿cierto? Y algunas menciones que hay que hacer, apuntar un poquito a ese hecho. Bueno, el mundo, hermano, los diarios, los testimonios de diferentes misioneros y diferentes posiciones teológicas dan lo que está pasando con lo que identificamos como el movimiento evangélico pentecostal. Pero en esta fecha, hermano, ya hay imágenes, ya hay fotografía ya desde al principio de este siglo, ¿cierto? Y hay unas fotitos que yo quiero compartir con ustedes, ¿cierto? En donde es un clásico fotografía, ¿cierto? Familiar, donde logré encontrar, ¿cierto? El pastor Hoover, junto con su familia. Eh, el pastor Hoover, ¿cierto? Con prácticamente su familia, creo que le falta ahí un varón, creo que ahí falta bueno, Willis Hoover con el bebé Ernest, claro, él era, y sus hijas Helen y Rebecca. Esto fue en la fecha de 1901, como se ve en pantalla. La fotografía de blanco y negro, amarillenta un poco, ¿cierto? Porque la época era así. Pero por último, hermanos, tenemos
fotografía. Y esto me fascina bastante de la historia. Yo creo que una de las cosas que más me gusta, hermano, es pasar horas y horas viendo fotografías. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos vieron el Chile a principios de siglo. Ellos vieron lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y de hecho, Will Huber murió en la década del 30. Entonces, duró bastante viejito, ¿cierto? Pero él venía de esa fecha, entonces un Chile totalmente distinto a lo que nosotros vemos el día de hoy, ¿cierto? Pero la familia Hoover, ¿cierto? Otra fotografía también que encontré por ahí, propio de un metodista, ¿cierto? Recordemos de que los metodistas se utilizaban mucho el caballo, sobre todo para ir de pueblo en pueblo evangelizando, ¿cierto? Esto viene del primer gran despertar de los hermanos Wesley, ¿se recuerdan? Que lo vimos. Los metodistas estaban a caballo, pero era algo propio también de la época porque no estoy muy seguro, no lo he precisado, pero no sé si Henry Ford ya empezó a confeccionar el motor, pero no estaba masificado en el mercado y ahí prácticamente el caballo era el móvil, ¿cierto? Predilecto de la época. Y de hecho, todo se hacía con caballo. De hecho, yo tengo mi bisabuelo, Justo Pastor, ¿cierto? Murió en 1929, pero él trabajaba en mudanzas, ¿cierto? ¿Y mudanzas con qué? Con caballo, con carretas gigantes, ¿cierto? Pero muchos caballos, como una especie de carruaje, ¿cierto? Con una plataforma y trabajaba, la mudanza era muy propio también de la época, ¿cierto? Los caballos. El que está a la derecha creo que es un ministro también, que lo recibió en Iquique, ¿cierto? Pero era muy común en la época y con esta vestimenta, ¿cierto? Con un sombrero, ¿cierto? Con alguna especie de poncho, ¿cierto? Pero es así como se gestaba en la época. Y una muy interesante, mi hermano, eh, aquí está el Hoover, el pastor Hoover, en una tienda, hermano. Hoover a la derecha, ¿cierto? Que ahí lo vemos, ¿cierto? Sentado en el órgano, era una especie del instrumento órgano, ¿cierto? En la carpa donde se reunió la congregación de Valparaíso durante aproximadamente un año, posterior al terremoto, 1906-1907. Hoover hacía carpa para poder tener su congregación, ¿cierto? Y como se dan cuenta, era muy pequeño, no era una capacidad logística grande, empezó a generar iglesias pequeñas para nosotros, ¿cierto? Pero para ellos serían como una especie de sedes, que son con líderes que se le llamó en ese tiempo, lo vimos la semana pasada, obreros a prueba, ¿sí? Una especie de casi pastor, pero no con el título de pastor, sino que una posición más laica, de líderes que tenían la facultad, ¿cierto?, de dirigir, pero Hoover era el ministro predilecto. Bueno, las condiciones de la tienda se derretía por el calor, esta tienda. Hacía bastante calor, se derretía por el calor, se congelaba por el frío, un año por manos. Y Valparaíso tiene lluvia, vaguada, calor, etcétera, todas las condiciones que usted se puede imaginar. Y el viento, o sea, también, pues, Valparaíso, ¿cierto? La quinta región y la bahía, ¿cierto? De todo, y los cerros se caracterizan por tener mucho viento. Entonces, posiblemente a Hoover más de una oportunidad se le fue abajo la tienda. Entonces, pero era así como prácticamente todas las iglesias en Valparaíso, de forma provisoria, trataban de hacer sus cultos. Y es una muestra puntualmente de la época. Para sacar esa fotografía es muy chistoso. Porque Julio, me imagino que tuvo como 20 minutos ahí mirando, ¿cierto? Y atrás la persona tratando de sacar la fotografía, porque ahora, hermano, sacamos el celular y sacamos una fotografía en menos de 2 segundos, ¿cierto? Está listo, depende de nuestro pulso. En ese momento no, era más difícil, ¿cierto? Me recuerda mucho bueno, ya era en los años 70, pero a Don Ramón, ¿se recuerdan cuando estaba sacando fotografía? De que le decía al chavo que no se movía, ya. Era algo así, pero imagínense, a principios de siglo, más tiempo requería. Entonces Hoover estaba posiblemente mucho tiempo ahí. Fotografías que me fascinan harto. Bueno, su esposa, Mary Hoover, y Annie Abrams, ¿cierto? Al lado derecho, en blanco y negro, se conocieron ellas en un seminario que se llamó el Seminario de Moody. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Lo vimos también en la historia. El pastor Moody, ¿cierto? Y ellos fueron estudiantes puntualmente de él. Otra fotografía que también muy significativa también para el movimiento y en realidad para la historia en general,
la construcción de la nueva iglesia de Valparaíso, 1908. Ya estaban trabajando. De hecho, por ahí se ve a Hoover, posiblemente en la parte central con un niño, posiblemente era él, ¿cierto? Y también de sombreros, hombre de sombreros, con un, en ese tiempo se llamaba el paletó, ¿cierto? Que era como una especie de eterno, ¿cierto? Era así, ¿no? Y nuevamente, perdón hermano, estamos en vivo e indirecto. Hermano Rena, ayúdame con el cargador, por favor, que siempre se me olvida traerlo. Bueno, y era así la época, se dan cuenta, era una época de la inicio de la fotografía, ¿cierto? La construcción, y mucha gente que tal vez dejó una huella en esa congregación, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que seguir avanzando y tenemos que hablar puntualmente de una de las doctrinas fundamentales para el movimiento pentecostal. Bueno, han llegado noticias al pastor Hoover de California y de la India, y eso lo vimos la semana pasada también, siendo el pastor Hoover espectador de un nuevo concepto religioso, un nuevo concepto, gracias hermano, un concepto del movimiento evangélico. Un nuevo concepto que se incorporó en la teología metodista episcopal. Ahora sí, mi hermano, estamos asegurados que no se nos va a reiniciar nada. El concepto, hermano, que habla respecto a que luego de la justificación y la santificación venía un complemento, ¿sí? Este complemento se le definía inicialmente como, no estaba muy desarrollado, pero sí lo definían como un bautismo claro y definitivo del Espíritu Santo. Eso es lo que Hoover empezó a explorar, empezó en este caso a trabajar dentro de su congregación, porque eso es lo que escuchaba de lo que estaba pasando puntualmente en el mundo, en la India, en Estados Unidos, con Azusa. ¿Se dan cuenta? Un nuevo concepto totalmente innovador, distinto a lo que el protestantismo antiguo, el protestantismo clásico, ¿cierto? Histórico, haya abrazado durante todo el tiempo, ¿cierto? De la reforma, del movimiento puritano, del movimiento de prácticamente en Inglaterra, etcétera. Un nuevo concepto, pero que fue clave para la búsqueda que el pastor Hoover y su esposa estaban buscando vivir en carne propia con la congregación, ojo, metodista, ¿sí? Hoover en su ámbito personal, él buscaba esto, él buscaba una renovación, algo distinto, de otro sabor, pero bajo el concepto un poco administrativo, público, Hoover seguía siendo metodista y él estaba obligado a sujetarse a los conceptos metodistas, ideología metodista, ¿sí? De hecho, los metodistas tienen una confesión de fe. En ese tiempo era muy claro, no sé si hoy, pero en ese tiempo estaban los 25 artículos, ¿cierto?, de fe metodista o la fe wesleyana, ¿cierto?, escrito por el mismo Wesley, ¿cierto?, por si usted posiblemente quiere profundizar en ello. Pero se instaló otro concepto, otra cosa, ¿cierto? Hay algo ya que se empieza a gestar en el movimiento metodista episcopal aquí en Santiago, Valparaíso. Adeptos al movimiento, y esto es algo también hay que decirlo, ¿cierto? Muchos dicen de que hubo, no solamente en Valparaíso, estamos hablando de fuentes pentecostales, ¿cierto? De que esto también pasó en Temuco, esto también pasó en Concepción, Talcahuano y en distintos puntos del país. Pero no es muy claro. Donde mayor fuente hay es en Valparaíso, ¿sí? No podría referir, tal vez obviamente ellos un poco defendiendo, por así decirlo, el movimiento, ¿cierto? Y sus fuentes, ellos avalan que el movimiento, el avivamiento, ¿cierto? Y con todos estos distintivos que ellos mismos le dicen, el bautismo del Espíritu Santo, ellos dicen que no fue solamente, se centró en Valparaíso, pero por lo menos yo vi que sí, ¿cierto? Pero bueno, son distintas posiciones. Las tradiciones del movimiento, la semana pasada vimos que el Año Nuevo se insertó dentro ya del movimiento pentecostal. Celebrar el Año Nuevo no solamente como una inauguración del templo, sino que ya pasó a ser una costumbre, ¿cierto? Tradiciones. Y que las tradiciones puntualmente no están mal, ¿cierto? Siempre y cuando no atenten con la palabra de Dios. Pero cuando pasan a ser las tradiciones ya un poco obligadas, ¿cierto? Ya pasa a ser dogmáticas, ya pasamos a otra cosa, ¿cierto? En cual nosotros
mantenemos distancia. Pero las tradiciones pentecostales hoy en día son variadas, no son, digamos, no hay una definición, no hay un documento que diga, en esto declaramos, estas son nuestras tradiciones. No, no, no hay, no existe. Pero no quiere decir que no exista puntualmente, no quiere decir de que no haya, ¿sí? Pero sí hay una identidad pentecostal. Y eso hoy en día se está trabajando. Pero puntualmente, las tradiciones del movimiento, el año nuevo congregacional, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada. Oraciones extensas, donde ya la oración de una hora que tenemos nosotros, ¿cierto? En nuestra oración acá local, pasa a ser horas, mínimo, hermano. Creo que lo leí por ahí, entre 3 y 4 horas, más o menos como promedio. Y otro concepto nuevo que se empezó a escuchar, hermanos, y varios de los críticos empezaron a escribir este punto. Se empezó a hablar mucho sobre, de forma espontánea, tal vez no se sabe muy bien el concepto, pero ocupar mucho el concepto de la sangre de Cristo. Desde aquí se empezó a escuchar esto y se empezó a utilizar muchísimo la sangre de Cristo por aquí, la sangre de Cristo por acá, ¿cierto? Pero ya no siendo ellos como iglesia pentecostal ya constituida, ya en el metodismo episcopal, en este periodo de tiempo, ya se ocupaba el concepto de sangre de Cristo. Oración unánime en voz alta. ¿Se han dado cuenta, hermano, que nosotros oramos de forma particular? Porque nosotros tenemos que entender y también tener juicio de lo que estamos escuchando, ¿cierto? Ahí es cuando aquí se empieza a hacer la costumbre de que todos oran al mismo tiempo, desde aquí, ¿cierto? Y eso genera principalmente muchas cosas, ¿cierto? Que podemos estar, tomamos distancia de eso, pero desde aquí empieza a gestarse, o sea, a una oración unánime, no con voz alta, hermano, tal vez como un sonido natural de ruido, sino que literalmente alta, o sea, con voz alta, con toda la fuerza, como digo yo, con casi megáfono, ¿cierto? Hablando bien fuerte y orando al Señor y eh, eh, con una costumbre. ¿Se dan cuenta que son tradiciones? Tal vez no bíblicas, algunas, pero sí, tradiciones. Experiencias varias, ahí también se registran desde que cuando ya este movimiento y Hoover empieza a abrazar esta doctrina y buscar algo más, desmayos. Desde aquí empiezan de allá a registrarse de que testimonios respecto a desmayos, frenesí, gritos, ¿cierto? Y también premoniciones. Premoniciones de que muchas personas dicen, oye, vi esto, Hoover recibía, ¿no? Pastor, pasó esto, vi esto, cuando estaba sentado y orando, abrí los ojos y vi esto. Es muy una, una especie de, digamos, de premonición aleatoria, ¿cierto? No era constante, pero era muy común que prácticamente todos los cultos se encontraba esto. Un nuevo modelo de culto, expectación a recibir algo de Dios. No está mal llegar a la iglesia, hermano, y esperar algo, una palabra de parte de Dios, ¿cierto? Mediante la predicación, eso no está mal. Pero ahora algo que siempre tenga que ser, tampoco debe ser así, ¿cierto? Porque la adoración es hacia el Señor, ¿cierto? Y gracias a eso nosotros somos bendecidos. Pero no puede ser nuestra motivación de que venga a buscar algo de parte de Dios, ¿sí? Y aquí empieza puntualmente esta expectación de que viene algo. Aquí viene el día de bendición para mi vida, ¿te das cuenta? Entonces es como que Dios me está preparando algo. Todo este tipo de retórica empieza también a enfocarse desde aquí, a partir de Valparaíso. Lo que pasaban por esta experiencia, gozaban mucho generalmente, fueron cambiados, llenos de alabanzas, espíritu de oración, según ellos cuentan, ¿cierto? Risas, lloro, gritos, cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis, en las que las personas caían al suelo, se sentían trasladadas a otra parte del cielo, al paraíso, campos hermosos, con experiencias variadas, hablaban con el Señor, con ángeles, incluso también testimonio que algunos hablaban hasta con el diablo. Era parte también, está parte de la experiencia del movimiento pentecostal. La oración es larga durante 4 y 6 horas.
Revelaciones que solo ciertas personas podían tener. Los cultos formales se transformaban en experiencias y expectación de recibir algo divino, recibir puntualmente lo que ellos definían como el fuego del Espíritu Santo. Eso es sencillamente lo que se intentaba recibir el Pentecostés. ¿Sí? Vivirlo de lo que Hechos 2 puntualmente a recibirlo acá en Valparaíso. Bueno, también existen, hermanos, enemigos del movimiento. Tenemos, aunque usted no lo crea, el factor policial, el factor eclesial, ¿cierto? Y el factor interno. El factor policial, hermano, es porque lamentablemente, y esto es algo que se registra, hay diarios, hay denuncias de que el movimiento pentecostal, o el movimiento al inicio, cuando eran metodistas, todavía no pentecostales formalmente, lo que los participantes del movimiento metodista en Valparaíso, muchos gritos dentro de las iglesias, y esos gritos muchas veces estos hermanos salían a la calle gritando. Y eso era a la mitad de la noche, en un Chile muy distinto ahora, hermano. Tal vez cualquier persona puede estar haciendo eso y nadie le va a decir nada, tal vez. Pero en ese tiempo había un pudor y había un cuidado y sobre todo respeto policial. Entonces, cuando habían gritos en las calles, las personas se iban a sus casas gritando, se iban a sus casas haciendo exaltaciones a Dios, muy comúnmente, gloria a Dios, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y los policías, muchos de ellos, llegaban gente que vivía cerca del lugar y lo denunciaba y tomaban preso a gente que hacía ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Era muy común. Y los policías, ¿cierto?, recibían estas denuncias. También tenemos el factor eclesial, las autoridades metodistas. Hay un comentario, hermano, de que el diario El Cristiano, que era así el diario que circulaba de mano, puño y letra de los metodistas, era muy común, hermano. Es como el Facebook hoy día, es como, por ejemplo, te decían, hoy día vamos a tener una conferencia, hoy día hay culto, el día de hoy a las 11 de la mañana. El diario cristiano era prácticamente el Facebook, ¿cierto? El que difundía noticias respecto al metodismo en Chile. Y el diario Metodismo, todo lo que estaba ocurriendo con Hoover, todo lo que estaba sucediendo con él, el, el pastor insistía en que eso se publicase. Pero los dirigentes del diario, el cristiano, eh, no lo permitieron. De hecho, Hoover, esto es parte también de la historia metodista y lo tirante que estaba tanto Hoover, ¿cierto?, con las autoridades metodistas, era que él no fue permitido escribir un artículo, ni mostrar lo que estaba ocurriendo, ni informar lo que estaba pasando en Valparaíso. Fue censurado prácticamente Hoover, porque no estaban de acuerdo las autoridades metodistas en lo que estaba ocurriendo en Valparaíso. Y otro tema, el factor interno. Sus prácticas rozaban con las herejías, ¿cierto? El sincretismo, con este tipo de cosas que nosotros tomamos distancia, ¿cierto? Pero es algo propio del movimiento, muy común, ¿cierto? De que esto ocurrió en Azusa también, ¿cierto? Donde hubieron gritos, danzas, etcétera, y que ellos le daban la categoría de manifestación. Pero también hay algo que precisar, porque claramente Hoover era el responsable de todo este tipo de cosas que estaba ocurriendo. Porque él, como pastor, permitía todo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero también Hoover regulaba, y eso es que también, como un poco mostrarlo, clarificarlo. Hoover también fue moderador en cierto aspecto de gente que también abusaba de esto, ¿sí? Había mucha gente que tuvo una explosión de mucha gente dentro de la iglesia metodista en Valparaíso. Y muchos de ellos, según su ojo, su lente, su óptica, él decía, no, esto no es de Dios. Y él expulsaba a gente que tal vez hacía simplemente ruido sin ser, según ellos, lleno del Espíritu Santo, sin ser el autor del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de su propio movimiento estaba abierto a muchísimas, pero a muchísimas debilidades doctrinales y debilidades en la práctica.
que afectaba puntualmente el movimiento. ¿Te das cuenta? Bueno, las autoridades metodistas no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, las prácticas llegaron muy, pero muy lejos y a su punto máximo. Fueron censurados de los diarios e itinerarios públicos. Hoover reclamó esta situación injusta ya que su congregación era metodista y tenía toda la razón. Hoover era metodista, seguía siendo ministro perfilado, nombrado, titulado, ¿cierto? Con sus credenciales de pastor metodista. Entonces era injusto lo que estaba ocurriendo con él en estricto rigor. Pero Hoover no veía, ¿cierto?, problema con, con estas prácticas, ¿cierto?, carismáticas y con la tradición metodista. No veía incongruencia. Él en su honestidad intelectual, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero las autoridades no lo veían de esa manera. Bueno, y es así, mi hermano, como llegamos a una historia bastante interesante de una mujer, lamentablemente no tenía dónde sacar, hermano, una fotografía que le favoreciese, porque bastante, de hecho, un retrato, una representación en realidad, que la hermana, ellos le dicen, hermana Elena Laidlaw, ¿cierto? ¿Alguna vez lo han escuchado? Ya, yo creo que ella fue como la llamita, de hecho, lo mismo pasamos acá, ¿cierto? Para algunos villana, para otros una heroína, ¿cierto? Pero bueno, ella es una referente para el movimiento. Y en todo esto es así como sale el nombre de Elena y las iglesias metodistas de Santiago. Valparaíso no era la única iglesia metodista, habían bastantes a lo largo de todo Chile. Pero habían dos muy importantes aquí en Santiago que se llamó la primera iglesia metodista de Chile y la segunda iglesia metodista de Chile. ¿Sí? Son dos iglesias, templos en estricto rigor, ¿cierto? Templos grandes donde eran bastante importantes también. Esta mujer eh, fue considerada por el resto de los pastores metodistas como una persona inmunda. Cuando le digo inmunda, literalmente esa era la opinión de ellos. O sea, es textualmente. Hoy en día decir a alguien inmundo es como bastante fuerte, ¿cierto? Pero en ese tiempo no tenían pelos en la lengua, ¿cierto? Y para denunciar lo que estaba ocurriendo según la posición metodista, ¿cierto? Y ellos decían una mujer inmunda. Bueno, esta mujer, ¿cierto? Pues según ellos, gobernaba la iglesia de Valparaíso, ¿sí? Eh, Gobernaba la iglesia de Valparaíso. Bueno, eh, todo parte, hermano, un domingo 12 de septiembre durante un servicio religioso, mientras se recogía la ofrenda, esta mujer pidió permiso para hablar siguiendo la costumbre de la época. Los metodistas daban oportunidad a ciertos hermanos que querían decir un comentario o hablar, ¿cierto? Y ahí es cuando tal vez se puede recordar de que muchas iglesias posteriores empezaron a dar la oportunidad a los hermanos. Ya, desde aquí también viene esta costumbre, ¿no? Pero esta mujer pidió hablar, visitó Santiago, ella era de Valparaíso, visitó Santiago, pero lamentablemente no fue permitida hablar a la congregación, ¿sí? El pastor estaba en medio ya, la parte final, pasando la ofrenda, ¿cierto? Como cualquier otra iglesia, y esta mujer pidió hablar y el pastor le dijo que no. Pero el objetivo de ella era dar una actualización sobre lo que estaba pasando en la iglesia de Valparaíso porque estaba siendo censurada prácticamente. Intentó en reiteradas ocasiones tratar de hablar lo que estaba ocurriendo y el pastor misionero estadounidense se oponía, él, ¿cierto? El pastor titular de la primera iglesia de Santiago, se oponía al avivamiento de Valparaíso y le negó la oportunidad. Y aproximadamente 180 personas presentes que deseaban escuchar este informe le pidieron nuevamente al pastor que diese la oportunidad de hablar a esta mujer, porque ellos querían saber lo que estaba ocurriendo. Ya recuerden, no existían las redes sociales. Ir a Valparaíso ahora es inmediatamente, en una hora posiblemente estamos allá. Pero en ese tiempo no, pues hermano, era bastante largo. Entonces las noticias tenían un desfase. Bueno, el pastor nuevamente dijo que no estaba de acuerdo con ella y no la autorizó. Entonces, ante esto, la congregación se levantó en masa y salió al patio de la iglesia para escuchar. ¿Sí? Es como prácticamente un acto de rebeldía, ¿cierto? Porque en realidad no le permitía, pero ellos querían escuchar lo que estaba ocurriendo.
y simplemente el informe de Helena, ¿cierto? Pero después luego regresan a la iglesia. Esta situación similar que involucró también a Helena fue tanto en la primera como en la segunda iglesia metodista aquí en Santiago. Comenzó, hermanos, a generar acusaciones, ¿cierto? Muchos roces, gritos, ¿cierto? Ataques y batallas legales puntualmente contra Hoover y el avivamiento en general de la iglesia metodista. La disputa fue tan intensa que las dos congregaciones metodistas de Santiago se separaron de sus pastores y comenzaron a realizar servicios fuera de la iglesia. Estamos hablando de bastantes, pero bastantes personas, ¿cierto? Pero lo más peculiar de todo esto, hermano, de que esta mujer fue escuchada, ¿cierto? Pero generó esto dentro de las iglesias. Por eso les digo que villana o heroína, ¿cierto? Depende puntualmente de cómo lo ven. Bueno, ¿por qué era tan importante? Y Hoover en su libro también comenta lo siguiente. Cuando el espíritu la llevaba, podía ir a cualquier parte. Escuchen bien. Tal vez alguno de ustedes ha presenciado esto. Cuando el espíritu le daba, o sea, alguna especie de revelación, podía ir a cualquier parte de la congregación con los ojos cerrados, alcanzar a una persona del medio, aparentemente al azar, hacer que se arrodillara y le contara lo que sentía en su corazón. ¿Sí? Llamaba al arrepentimiento colocando sus manos sobre la persona, llorando. Esto es una práctica ya que se sentó en Valparaíso también, donde se empezó como a perfilar, a asomar, ¿cierto? El perfil de profeta, ¿sí? El perfil de profeta. O sea que, aparte del pastor, había una segunda autoridad posterior al pastor, que era la profeta. Y él o pero yo realmente yo he visto que mayoritariamente siempre son mujeres, no sé por qué, ¿sí? Pero es un comportamiento, ¿cierto? Muy propio del movimiento, eh, que pueden interrumpir el culto, hermano. En medio de la congregación se puede pararse e interrumpir el culto y la iglesia tiene que escuchar y de hecho el pastor tiene que incluso darle la oportunidad. ¿Te das cuenta? Aquí se empezó a gestar esta situación. Ya empezó desde aquí, desde aquí empieza a practicarse. Bueno, algunas doctrinas que se le acusaba a Hoover, ¿cierto? A Valparaíso, y que generalmente quebró, ¿cierto? Generó esta ruptura aquí en Santiago, ¿cierto? En la primera y la segunda iglesia metodista. Primeramente, y aquí un listado de 10 puntos, la doctrina de levantar las manos. Anteriormente a esto, no era necesario, hermano, levantar las manos, porque se entiende de que levantar las manos es un acto puntualmente como de jolgorio, ¿no? Informal, no propio de una adoración dentro de una iglesia, ¿cierto? Pero los metodistas dieron 10 puntos. El primero es la doctrina de levantar las manos en la adoración. Eso ellos no lo practicaban y Hoover lo permitió. El bautismo de fuego. Este punto también, ¿cierto? Y esto, hermanos, estamos todos de acuerdo hasta esta fecha, que el arrepentimiento, el bautismo puntualmente de la llenura del Espíritu Santo venía siempre posterior al arrepentimiento, a la nueva vida, ¿cierto? Cuando el hombre y la mujer, ¿cierto? Del Señor vuelven, se arrepienten de sus pecados y hay una metanoia en ellos, ¿te das cuenta? Eso para nosotros es puntualmente la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí el Espíritu Santo mora en el ser humano. Desde aquí en adelante, hermano, es otro concepto adicional de que la persona que se arrepintió necesita el fuego del Espíritu Santo, si no, no está completo. ¿Se dan cuenta? Yo creo que a varios de mis hermanos que están aquí he hablado bastante del orden de la salvación, ¿cierto? El ordo salutis, ¿cierto? Donde empieza la concepción, donde empieza a gestarse la vida espiritual de la persona, ¿cierto? Y aquí habría que adicionarle finalmente el bautismo con evidencia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es parte del movimiento. Milagros. Un culto sin milagros prácticamente no era un culto frío, ¿cierto? Era parte del movimiento también acá.
sanación por la fe. Tenía que haber sanidades, ¿cierto? En estos cultos. Era parte de la retórica, era parte de la liturgia prácticamente del movimiento pentecostal. Visiones de cualquier persona, de cualquier tipo. Muchas veces, no, que vi en la entrada que alguien entraba, pero no había nadie. Era muy típico de la época, ¿cierto? Eran visiones, premoniciones, etcétera. El don de lenguas, hablar en otras lenguas, ¿cierto? El don de profecías, la prediciendo la fecha del regreso de Cristo. Algunos rozaron dentro de este grupo, ¿cierto? Llegaron a calcular puntualmente cuándo Cristo va a venir. Entonces también eso es atentar contra la Escritura, ¿cierto? Cayendo bajo el poder, otro punto, ¿cierto? 9, cayendo bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que también atacaba el movimiento metodista, las autoridades metodistas, y oposición a las iglesias organizadas. ¿Sí? Eso era el escenario puntualmente que se estaba gestando, ¿cierto?, dentro del movimiento de la iglesia de Valparaíso versus la iglesia de Santiago. Bueno, ¿cuál era la defensa que utilizaba el movimiento, ¿cierto? Los que estaban en Valparaíso, los pastores opositores, ellos decían que se negaban a este mover interno del Espíritu Santo, según ellos, decían que los pastores eran liberales y que defendían el racionalismo, ¿sí? Negando la autenticidad de la palabra de Dios, según ellos. En otras palabras, al negarse o al atacar estas prácticas, estaban prácticamente atacando al mismísimo Dios. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que ellos con esto se defendían. Otra cosa, celos, porque el avivamiento empezó en Valparaíso y no en las iglesias que pastoreaban ellos. Eso es lo que puntualmente ellos también decían, ¿cierto? Lo que Huber afirmaba. Y un tercer punto, vergüenza porque las congregaciones que pastoreaban no tenían el poder espiritual. Y de aquí se empieza a gestar también. Cuando no hay estas manifestaciones es porque no hay espíritu. ¿Lo han escuchado alguna vez? Cuando no hay esta manifestación, entonces no está el poder de Dios ahí. Es una iglesia entonces fría. Es lo que ellos decían. Desde aquí se empieza a escuchar esta retórica. Desde aquí. Y esto se empieza a masificar. Pero esto no queda ahí, mi hermano. Hay una fotografía bastante también parte de la época. Ahí estamos viendo una conferencia de 1918 de la denominación Nueva Pentecostal Iglesia Metodista, ¿cierto? Es una fotografía, Huber como pastor principal, que pasó a ser después superintendente. Bueno, una conferencia, mis hermanos, que el resultado fue esto. Esta conferencia es una conferencia anual, que la conferencia viene del movimiento metodista. Se celebró en Temuco en 1909 y hay un obispo que se llamó Bristol que insistió en que Huber detuviera el error intolerable de la doctrina y la práctica o sería expulsado de la iglesia metodista episcopal. Las dos iglesias metodistas de la ciudad de Santiago, o sea, la primera y la segunda, experimentaron el éxodo de un porcentaje significativo de sus feligreses en septiembre de 1909. Estaban cansadas, según ellos, estaban cansadas y descontentas de la mano dura del clero metodista. Finalmente, fueron dos nuevas congregaciones. La iglesia que nosotros conocemos como la iglesia JBH, ¿sí? Y la iglesia de Sargento Aldea, que también es otra, que es la segunda iglesia metodista, que ahora pasó a ser parte de estas filas del nuevo movimiento que estaba aquí ya surgiendo, con las relaciones, con la jerarquía metodista, según ellos, ¿cierto? Tomando el modelo metodista, pero Huber no tuvo otra alternativa que renunciar a su pastorado en la iglesia del Paraíso y así como retirar sus credenciales de esa dominación. O sea, él era pastor metodista y al renunciar ya no era pastor en estricto rigor, ¿cierto? Pero pasó a ser posteriormente pastor de este nuevo movimiento, ¿cierto? Y a partir del 1 de mayo de 1910, al mismo tiempo,
abandonaron la iglesia de Valparaíso 400 miembros de esta congregación. El 25 de mayo, días después, de 1910, el grupo que se separó de la iglesia metodista de Valparaíso se organizó bajo el nombre de la Iglesia Metodista Pentecostal, con Willis Hoover como pastor. 2 semanas después, tras ser informada de la retirada del grupo de Valparaíso, de la fundación y la fundación de una nueva iglesia, las dos iglesias que restaban aquí en Santiago decidieron tomar una nueva denominación e invitaron a Hoover a asumir el cargo como superintendente, bajo el mismo modelo puntualmente de el metodismo. Pero ahora dejamos atrás puntualmente ya el metodismo episcopal y ahora ya formalmente estamos con lo que vemos ahí, ¿cierto? Lo que ya conocemos hoy en día, históricamente, la iglesia metodista pentecostal establecida. ¿Sí? Es bastante interesante porque aquí viene, hermano, próxima semana les traigo las subramas del pentecostalismo. Porque es bastante peculiar. Porque muchos de los defensores del pentecostalismo, y esto tal vez es una crítica constructiva tampoco muy severa, pero en realidad atacan mucho las divisiones de la iglesia. ¿Sí? De que no, que esta iglesia fue producto de una división. Pero según su historia, también fueron parte de una división, pues una división bastante severa, de 400 personas, hermano, en cada una de las iglesias. Entonces, es bastante interesante, ¿cierto? Pero en realidad es así como se gestó el inicio de la iglesia pentecostal aquí en Chile. Metodista pentecostal. Por eso le dije en un principio de que la iglesia metodista pentecostal es única en el mundo. Porque fue la única que introdujo el metodismo con el pentecostalismo. Ninguna otra en el mundo. Todas las demás se llaman iglesias pentecostales. Aquí solamente en Chile inició como el movimiento iglesia metodista con principios wesleyanos pentecostal. ¿Sí? O sea, carismática, en otras palabras. A ver, mis hermanos, la próxima semana les traigo prácticamente un Excel que vamos a ver, ¿cierto? Porque hubo también otro cisma, ¿sí? Y nuevamente el protagonista, el pastor Willis Hoover. Aquí nos deja dar noticias Hoover, ¿cierto? Eso, hermano. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Qué les parece?